Y quiero que piensen en árboles, y quiero que piensen en árboles frutales. Árboles frutales, podría ser, no sé, un manzano, no sé, un naranjo, qué sé yo, hay muchísimos árboles diferentes, ¿no? Y diferentes variedades. Pero ustedes, si fueran a plantar un árbol y quisieran plantar un árbol frutal, ¿por qué razón lo plantarían? O sea, ¿por qué razón o para qué lo plantan? ¿Para qué plantan un árbol frutal? Para no tener que ir a la verdulería a comprar. Bueno, Por el fruto. Tener claro, un tal fruto cual. brutal. Hoy en día hay mucha gente que se pegó la onda de hacer su propia huerta y muchos tienen sus tomatitos, tienen muchas verduritas y cosas así en su propia casa. Pero tal cual, uno planta este tipo de árboles o de plantas porque espera recibir el fruto que traen, ¿no? El fruto que va a salir de la planta, que es de acuerdo a la variedad. ¿Mm? Entonces, ese es el objetivo de un árbol. Yo estuve estudiando en la facultad, porque estoy en una materia de ambiental, estamos estudiando algunas cosas de la naturaleza, y por ejemplo los árboles, los vegetales, las plantas en general, se consideran, una palabra que se llama autótrofos, o sea que producen su propio alimento. Los árboles no necesitan, digamos, el fruto en sí mismo no les aprovecha a ellos. Ellos generan su propio alimento mediante la fotosíntesis. Así que, Muy bien. claro, entonces, ¿qué pasa? Estos frutos en realidad son para otros, ¿sí? Algunos, o todos, o no sé, porque no soy tan experto, pero utilizan la flor para reproducirse. Pero bueno, en definitiva, el fruto es algo que como que crece ahí, es de rebote para otra cosa que hace el árbol, pero en sí no lo aprovecha el árbol, lo aprovecha un animal, una persona, cuando lo come. Y ahora bien, nosotros podemos hacer una analogía y decir, bueno, si un árbol de estas características, digamos, su razón de ser o su propósito es dar fruto, una persona, un ser humano, ¿para qué nace? Quiero respuesta, quiero que me digan las ideas. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿tendrá algún propósito? O sea, la vida de una persona. Escuché a alguien, me escuché el eco, el doble, alguien abrió el micrófono porque quería decir algo. Adelante. El fin último de las personas, el fin objetivo de las personas es vivir eternamente con Dios. O sea, Dios nos creó para que estemos con Él. Ese es el fin y el propósito último de la creación de la humanidad, pienso yo. Bien. O sea, vivir, básicamente. O sea, continuar la vida. Bien. ¿Y qué piensan acerca de esto del propósito? Además de eso que dice Cristian, que eso obviamente es para la eternidad. Yo creo que hay un propósito general para todas las personas que nacimos, pero también Dios tiene para cada persona un propósito individual. O sea, cada persona nació para, para llevar a cabo una obra que Dios predestinó desde antes que naciéramos. Bien. O sea, ahí lo que dice Flor es, además de los objetivos más generales para una persona, realizarse en la vida, ella dice, bueno, algo puntual que tiene cada persona y que la distingue de las demás personas, una misión particular de cada uno. Y yo lo comparto, también pienso que es así. Y bueno, nosotros también tenemos que encargarnos de buscar qué es eso. Pero tal cual, o sea,
ya sean objetivos más generales o cosas como las que mencionó Flor recién, más puntuales de cada persona, todos tenemos algo para hacer. Entonces, todos tenemos algún propósito, y ese propósito también es dar ese tipo de fruto, que lo podemos llamar así, porque en realidad un fruto no es otra cosa que un resultado del crecimiento y del desarrollo. Entonces, vamos a leer acá Lucas 13, 6, 9. Esta te la dedico a vos, Luquitas, estás ahí. Dice así: parábola que se puede usar junto con la parábola de los talentos, pero que esta no es la más famosa es la otra. Pero esta es más breve y dice algo muy similar. Dice esto: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces puedes cortarla. Ahí a la derecha yo les puse algunas imágenes, ¿no?, ilustrativas. Es una planta de higos. Ahí les puse en la segunda imagen el higo cuando está creciendo y todavía está en la planta, y cómo es el higo cuando, bueno, ya está maduro. Investigué un poco para ver cómo es el tema de los higos, y hay algunas higueras que dan higos una vez al año, y hay otras especies que dan 2 veces al año. Y las que dan dos veces al año, una las dan a principios del verano y la segunda la dan en octubre más o menos. Y el fruto que dan en verano tiene otro nombre, que no es higos, pero es un poco más grande y menos dulce. Y el de octubre es claramente el higo, que es más rico, por así decirlo. Entonces, acá cuando dice el hombre que lleva 3 años esperando, bueno, podrían hacer 3 cosechas o 6. No es tan importante, digamos. Pero el punto es que por lo menos 3 cosechas él esperaba. Esperaba de ese árbol que había plantado. 3 mínimo, ¿sí? Pero dice que se veía decepcionado porque cada vez que iba a buscar, en la época que tendría que haber higos, no había absolutamente nada en la planta. Entonces, esto es algo que no es propio del árbol. O sea, lo normal no es que no tenga absolutamente nada. Lo normal es que produzca algún tipo de fruto. Y es que justamente el enojo del dueño del campo es que la planta que él había puesto ahí estaba haciendo algo completamente inútil. No estaba haciendo nada. Yo pienso particularmente, como para darle un sentido a la parábola, uno podría pensar que el dueño del jardín es Dios, el Padre, y que el jardinero es Jesús. Básicamente yo lo interpreto así porque fíjense que el jardinero está como defendiendo a la planta, por así decirlo. Le está dando una oportunidad más, se está poniendo entre el dueño y la planta y como que está abogando a su favor, que es la función que hace Jesús con nosotros. Es como el Padre dijo: bueno, me parece que esto ya no va más, y él dice: no, vamos a darle una oportunidad más, yo me voy a encargar personalmente, le voy a poner fertilizante, le voy a dar cuidados especiales, la voy a regar, la voy a proteger del frío, y vemos. ¿Sí? Lo que les decía antes, lo natural de un árbol es que crezca y dé frutos. Por eso es que se esperaba algo de ella. Es lo normal, y si no lo hace,
y alguien la plantó justamente para recibir su fruto, la persona naturalmente va a estar decepcionado o indignado y dice, bueno, ¿para qué planté esto acá? Esto no sirve para nada. Entonces, si no da fruto, no solamente está incumpliendo su propósito, su razón de ser, también está ocupando un espacio y está consumiendo recursos. ¿Sí? Es como que está ahí, está absorbiendo agua del suelo, está tomando nutrientes del suelo y está quitándole el espacio del campo, que podría estar otra planta fértil en su lugar, y no puede estar porque está esta que es estéril. Entonces son dos cosas la que está jorobando, digamos, la planta esta. Entonces, haciendo la analogía con una persona, un creyente, lo que decimos acá es que nosotros, como creyentes, Dios espera de nosotros algún tipo de fruto, un resultado de nuestra fe. Lo que dice Cristian está fantástico porque nuestro destino es vivir eternamente con el Señor y para eso Dios nos creó para vivir y nos creó para ser una familia y estar junto a Él. Era su razón de ser y toda la creatividad expresada de Dios fue para eso. Ahora, mientras estamos acá en la tierra, haciendo la vida que hace todo el mundo, trabajando, estudiando, formando una familia, viajando, o sea, estudiando una profesión, haciendo cosas, construyendo nuestro futuro y también en otras personas construyendo cosas, ¿no? Tenemos objetivos, tenemos propósitos, pero en lo que es espiritual, porque esto es espiritual claramente, Dios espera algo de nosotros, espera un resultado. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, dado que en la parábola había un tiempo para la planta, razonable para una planta, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que se espera para un creyente en madurar? Creo que es difícil de juzgar o de decir, mira, en 3 años tiene que haber crecido una persona y ser madura. Como que, no sé, no me animaría a determinar algún número, porque es como un proceso muy personal quizás. Uh-huh. ¿Alguien más? Coincido con Flor, me parece que cada uno tiene su proceso, pero a la vez tampoco hay que abusar de eso, de una cosa es un proceso y otra cosa es la excusa, viste, de, no, yo tengo mi proceso y entonces me tomo un extremado tiempo en hacer algo productivo. Sino que cada uno tiene su proceso de maduración, pero tiene que saber reconocer cuándo tiene que tirarse a la pileta. Bien. ¿Alguno más que quiera aportar algo? Sí, yo creo que más allá del tiempo, es decir, cuánto tiempo vos le das a una persona o a alguna situación determinada que cumpla cierto objetivo, lo que en definitiva lo que está atrás de ese tiempo es la oportunidad, con lo cual lo que habría que ponerse en tela de juicio es, ¿le vas a dar la oportunidad o no? O sea, no sé cuándo, hasta dónde le vas a dar la oportunidad. O sea, eso es lo que está en juego realmente. ¿Merece esa persona tener siempre la oportunidad o por no aprovecharla la desmerece? Digamos. Me parece que pasa por ahí. Y poner, cuando vos le das tiempo a algo, pones en juego tu paciencia por ahí. Entonces son dos cosas las que se están comprometiendo, tu paciencia y la oportunidad de que el otro tenga una oportunidad. Me parece que podría considerarse por ese lado. Bien, está bueno eso. Eso es un análisis también que uno puede hacer sobre la parábola, porque justamente mientras estaba ahí la planta, estaba recibiendo esa oportunidad, claramente. Y fíjense que iba a recibir una oportunidad nueva, porque el jardinero dice, le voy a dar un trato especial, muy especializado, y le voy a poner fertilizante y la voy a cuidar un año más, después vemos. O sea que además de la oportunidad que había recibido, iba a ser
tirada así, sin más, y va a darle una nueva oportunidad. La pregunta que yo les pongo acá es justamente para que digamos opiniones y demás, porque yo tampoco pienso que haya un tiempo universal. Es tan amplio como la amplitud de personas que existen, ¿no? Así que sí, alguna persona puede en 3 años haber avanzado mucho en la fe y una persona puede tardar 15, 20 años tal vez más. Y nosotros no somos los dueños de decir cuánto tiempo tiene que ser y demás, porque tal vez Dios en su conocimiento, Él sabe cuáles son los tiempos y qué es lo que está pretendiendo de cada persona y lo que está haciendo además en cada persona. Pero lo cierto y lo indiscutible acá es que en más o en menos hay un tiempo que está estipulado para una madurez, que acá hay un crecimiento detrás de esto y que hay un resultado esperable, un resultado que Dios espera de nosotros. Entonces, justamente, nos invita a que no nos durmamos en los laureles. Es decir, nosotros sabemos que la salvación es por gracia, que es inmerecida, que nosotros no hicimos nada para ganarla, no hay nada que podamos hacer para ganarla, pero sin embargo, después de haber creído, de haber recibido eso, Dios espera que eso no quede ahí y sea algo completamente estéril, sino que siga produciendo fruto. Hay un montón de ejemplos en la palabra, hay ejemplos que nos comparan con árboles que están plantados junto a corrientes de aguas, que crecen un montonazo y después no solamente le dan sombra a las personas o a los animales que están en el suelo, sino que también refugio para las aves, como diciendo que ese árbol bien crecido va a ser un alivio o un amparo para un montón de otros seres vivos que están ahí en la naturaleza. Y una persona que está madura y que está crecida también lo puede ser. Nosotros podemos ser personas que ayudan a muchas otras personas a lo largo de la vida. Y hay frases como decir, bueno, hay gente rota sobra en el mundo, pero hay gente que en lugar de estar rota o de permanecer así, no, se fortalecen para superarse y después también ayudar a otros. Y eso es genial, digamos. Ahí se empieza a tornar como algo que es de verdad un propósito de vida. Entonces, como les decía, lo cierto acá es que Dios es paciente, que Él espera los procesos de cada uno, y como les dije en la prédica anterior, Él dijo, yo conozco a mis ovejas, así que Él sabe a qué oveja le va a dar más tiempo que otra, y qué alimento le tiene que dar a cada una. Pero todos, indiscutiblemente, tenemos que avanzar y madurar, crecer, desarrollarnos como creyentes y multiplicarnos y dar frutos. Acá yo les pongo esta frase, les pongo que no dar fruto es un problema individual y no colectivo. O sea que nadie se va a responsabilizar ni va a responder por otra persona. Es decir, cuando yo esté delante de Dios, Dios no me va a pedir a mí cuentas por lo que hizo una persona en Brasil. Porque yo era responsable por mis acciones. Y en todo caso, por algunas otras personas que están a mi alrededor. Pero tampoco es una responsabilidad extrema, porque en definitiva, yo no puedo decidir por la otra persona lo que va a hacer. Entonces, cada uno en realidad está decidiendo por sí mismo. Y si una persona decide no obedecer a Dios y hacer lo que se le da la gana, yo no puedo ser responsabilizado por eso. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Entonces, planteado así, digamos, es como que ahí sí cada uno individualmente está siendo confrontado por la palabra y por Dios para ver qué va a hacer con su vida.
Y yo les pongo acá, en la frase abajo, que esto puede provocar miedo y parálisis, y lo comparo con la parábola de los talentos, porque esto fue justamente lo que le pasó a uno de los 3 siervos. Uno de los 3 siervos tuvo miedo con lo que había recibido y en lugar de multiplicarlo lo escondió, y después el patrón de él se enojó, porque había escondido y no había ni siquiera puesto en un banco para que genere intereses. Pero lo que le pasó a él fue, recibió un tesoro y tuvo miedo de que si lo invertía o hacía algo con ese dinero lo pudiera perder, y dijo, mi amo es severo y si yo llego a perder este dinero, fue. Así que dijo, bueno, ni gano ni pierdo, lo escondo y después se lo devuelvo. Pero le salió mal porque el patrón le termina diciendo, sos un siervo inútil porque yo te di esto y vos, sabiendo cómo soy y que te iba a pedir algo, no hiciste nada con lo que te di. Entonces, esa parábola termina mal para ese, porque le terminan diciendo, quítenle lo que le di, dénselo al que multiplicó más, y a él échenlo afuera, y que se quede afuera donde es el rechinar de dientes. O sea, es duro, y de hecho yo les confieso que hubo una época, tiempo atrás, donde me daba temor esa parábola concreta. Es como que adentro yo sentía un miedo, por decir, como que, bueno, hay que sí o sí hacerlo bien, porque si lo haces mal lo perdés la responsabilidad que te dieron, digamos, la estropeás y vas a tener consecuencias también. Y si no haces nada también, o sea, la única que te queda es invertir lo que se te dio, usar las capacidades y que te vaya bien, lograr algo favorable con eso. Entonces es como que te pone entre la espada y la pared. Y ya les digo, puede provocar miedo y ese miedo puede llegar a provocar una parálisis porque uno no sabe qué hacer. Pero la realidad es que uno va creciendo, va madurando y es la realidad de la vida. Todos tenemos una responsabilidad, pero no solamente espiritual, en todas las áreas, en todas las índoles. Todos tenemos alguna responsabilidad laboral, todos tenemos una responsabilidad con algún ser querido, con nuestra familia. Tenemos responsabilidades y vos podés ignorar esa responsabilidad, no hacer nada y que después algo se despedace, o podés dar la atención que merece y lograr algo bueno. Puede ser que sea más o puede ser que sea menos. O sea, la medida en la que ganes, por ahí lo que determine, eso va a ser, no sé, la diligencia con la que lo hiciste, la excelencia con la que lo hiciste, la pasión, el amor con lo que hiciste para Dios, esas cosas, van a determinar si es más o menos. Pero en definitiva, aunque sea que seas una persona súper torpe, por decirlo así, algo bueno vas a sacar de eso. De hecho, hay un versículo que me acuerdo ahora, que dice en uno de los profetas, dice que el que transita el camino de santidad, por más torpe que sea, no se va a perder. O sea, que por más bruto, torpe que seas, no puedes perderte. Entonces, todos podemos hacer esto. Ahora, les pregunto, ¿cuáles piensan que son nuestros frutos? Una planta son los mangos, sí, las uvas, pero para nosotros, ¿cuáles son? ¿Qué piensan? El fruto del espíritu tendría que ser uno. Bien. ¿Alguien más? Sí, los frutos del espíritu es como que es algo personal de uno que también repercute en las obras, ¿no? Qué sé yo, los frutos del espíritu, gozo, paz, paciencia, es como que es algo personal y profundo de cada uno.
que después también repercute en el fruto de las obras. O sea, están los frutos del Espíritu también y las obras, ¿no? Pienso yo, creo que es así. Bien, Para mí el fruto es, bueno, como ellos hablaron del fruto del Espíritu Santo y está buenísimo porque, bueno, ese es el fruto, es como que es lo mismo que lo que habías explicado sobre la planta, bueno, de higo, que en consecuencia el árbol no necesita esto, sino que es consecuencia de lo que él hace. Entonces, si nosotros tenemos una consecuencia, que son los frutos del Espíritu Santo, hay gente que va a ser impactada. Entonces el fruto sería las personas, creo yo. bien, Lauri. ¿Alguien más? Igual me parece que ya cubrieron un montón de cosas. Son las dos cosas, lo que mencionó Lau y lo que dijo Flor, son las dos cosas que yo pensé también cuando me puse a pensar. Claramente hay una parte donde dice que hay ciertos frutos que son del espíritu y los menciona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Bueno, hay, creo que son como 7. Y después, lo que dijo Lauri también es cierto. Es decir, las personas que nosotros podamos rescatar o ayudar a ser rescatadas de las mentiras que hay en el mundo y de una vida frustrada por el enemigo, también son nuestros frutos. De hecho, serían nuestros discípulos y nosotros estamos responsabilizándonos para que ellos crezcan, para que maduren también. Y esa es la idea, o sea, que uno gane discípulos para el Señor y que ellos a su vez después ganen a otros y así se vaya corriendo la palabra. Así que es verdad, personas y, eh, y obras, frutos en nuestro carácter, podríamos decirlo así, y también obras concretas que hagamos. Esos también son frutos, porque de repente vos, no sé, utilizaste tu cuerpo, tus habilidades para hacer un bien y otra persona lo recibió ese bien y eso está preparado por Dios de antemano, como dice la palabra, para que nosotros caminemos por esas cosas y esas también son nuestros frutos. Así que hay una diversidad de frutos, muchas formas diferentes de dar fruto. ¿Y qué es necesario para dar fruto? ¿Qué piensan que es necesario? Tener una raíz bien firme, bien nutrida. Guardar la palabra de Dios. Hay un versículo que dice, parafraseado lo digo, el que guarda mi palabra y la obedece, este llevará fruto. Bien, bien. Juanjo Concuerdo. dijo entonces tener una buena raíz profunda. Agus dijo guardar la palabra. Bien, ¿quién da más? Yo creo que tiene que ver con dejarse quebrar por Dios. Es decir, una semilla cuando se planta, se quiebra para poder producir la planta y que la planta dé frutos. Es decir, dejarse quebrar por Dios. Bien, Quebrar o en un sea, buen basándose decir. en ese versículo que dijo Jesús, es necesario que la semilla muera para que dé mucho fruto. Exacto. Bien. Bien, ¿qué más? Hay muchas cosas que se pueden decir acá. Haciendo la comparación que estás haciendo con las plantas a veces como que se tienen que dar un montón de cosas en simultáneo para que florezcan. Por ahí a veces tiene sol o tiene agua suficiente, pero no está plantada en el lugar correcto, entonces no alcanza. O sea que todo lo que dijeron los chicos como que se tiene que dar, pero en simultáneo para que uno pueda florecer de la forma correcta. Por ahí no alcanza solamente con una cosa, sino hay que estar, no sé, hay que decidirlo, hay que dejar que Dios haga lo suyo, hay que tener, no sé, el sustento adecuado y la raíz adecuada y todo, pero en el mismo momento para que se pueda dar.
Bien. O sea, solo que es una combinación de factores, todos necesarios, pero no suficientes. ¿Saben lo que es eso? Una condición necesaria no suficiente significa que si hay una, no es suficiente, pero necesarias, todas. Y basándonos en lo que dijo Sol recién, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esto es algo que se da librado al azar? ¿Que estén todas esas condiciones? ¿O puede ser que sea algo intencionado que requiera cierto tipo de cuidado, de atención? Yo creo que es algo intencionado y que requiere atención. Estar sobrios, estar despiertos, estar velando, estar orando. Es algo que requiere también que estemos diligentes, o sea, sí, requiere una voluntad de parte nuestra. Estoy de Iban a acuerdo decir con algo. Y escuché que alguien abrió el micrófono. El perro de Flor quiere hablar. Eso. Quiero decir unas palabras, Gala. Dale, Lala. No puedo hablar porque el perro ladra. Habla igual, no es tan fuerte. No te tapa. Gala traduce. Bueno, está bien. Después vas a decirlo, entonces. No pasa nada. Es incómodo, yo sé. Yo también estuve en reuniones y mi perra es re ruidosa, así que sí, es feo. Tal cual, son un montón de factores. Y bueno, obviamente las plantas silvestres, da la casualidad donde están plantadas, los tienen todos. Digamos, en la naturaleza silvestre es así. Ahora, nosotros somos personas. Si vos una semilla la tirás en un lugar y ahí va a crecer el árbol, no decide dónde crecer. Nosotros sí decidimos absolutamente todo en nuestra vida. Vamos decidiendo y tomando decisiones todo el tiempo. Con lo cual, yo pienso que ese crecimiento es algo intencional y algo bien dirigido por nuestra voluntad, que nosotros decidimos lo que estamos haciendo. Desde el momento en que te levantás y decidís si vas a desayunar cereales o te vas a comer un alfajor, también decidís todo, decidís si vas a dejarte llevar por una tentación o la vas a resistir, decidís si vas a leer la palabra o no la vas a leer, si vas a ir a la reunión o no vas a ir, si vas a estar en la reunión como inerte o realmente vas a poner de vos para alabar a Dios y para recibir algo y llevarte algo. Todo lo decidimos. Yo lo que pienso es que, haciendo la analogía con la planta necesita nutrientes, agua, necesita también los nutrientes, pero los toma a través del agua. Esos nutrientes son el alimento. ¿Y nuestro alimento cuál es? Bueno, nuestro alimento espiritual es leer la palabra, es congregarnos, nuestro alimento es orar, nuestro alimento es tener comunión con Dios. Todo eso nos nutre y todo eso nos alimenta. Y lo otro es que estemos saludables. La planta puede tener eso, pero está media muerta ya, entonces no logra nada. La otra es estar saludables, y en nosotros es estar saludables en la cabeza y en nuestro espíritu. Sí, Ro, levantaste la mano. No, se me fue el dedo, perdón. Está bien, porque acá me avisa cuando levanta la mano. Sí, por eso se me fue el dedo, porque quería sacar una notificación y se me fue el dedo para allá. Perdón. Está bien, no pasa nada. Y bueno, y estar saludable parte de ir limpiándose ciertas cosas. Y acá Agustina hace un ratito me spoileó, porque vamos a leer un segundo pasaje que habla de lo mismo en Juan 15, donde Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acá hay un cambio de roles con respecto a la otra parábola, o sea, no la traten de comparar,
Pero acá le especifica qué es, quién es quién, ¿no? Él es la vid, o sea, la planta que da uvas, la vid. Y mi padre es el labrador, o sea, la persona que la trabaja a la planta. Dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. O sea, el que no sabe, podar significa cortar ciertas partes de la planta para despejarle el camino, digamos, a la rama que va a producir fruto. De hecho, a veces la poda involucra cortar una rama para que la rama crezca con más fuerza. Pero en definitiva, alguien está haciendo un trabajo intencionado para que eso se fortalezca. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Mm? Entonces, con este yo voy contando 3 pasajes. Por ahí si me pongo a pensar o a recordar algún otro, por ahí haya más, ustedes se hayan acordado de algún otro. Pero bueno, por lo menos ya vamos encontrando 3 pasajes que hablan de lo mismo. Del asunto del crecimiento, del asunto de esperar frutos, de que tengan frutos, de que algo que nos sirve no da fruto es tirado. Yo me acuerdo que Juan el Bautista predicaba esto, aunque él creo que no hacía una analogía con las plantas, pero básicamente él decía, enderecen sus caminos y demás, porque lo que nos sirve va a ser tirado, y es un mensaje que si uno se pone a pensar es duro, es durísimo. Pero la realidad es que nosotros algo tenemos que hacer al respecto, tenemos que hacer algo con lo que nos fue dado. Así que acá fíjense que dice que a los que van dando fruto, el padre, el labrador, se encarga de podarlo para que dé todavía más fruto. O sea que en realidad si vos querés tener la atención del padre para ayudarte y alentarte, te tenés que poner manos a la obra, entrar en acción, porque si empezás a tener algún tipo de resultado, podemos pensar que llamás su atención, ese bueno, está produciendo, vamos a despejarle el camino, vamos a ayudarlo para que mejore todavía más. Ahora, como termina la parábola de los talentos, dice, el que no está produciendo nada, se corta directamente y se echa afuera y, digamos, y se le da, lo que dice es, al que tiene se le dará todavía más y al que no tiene se le quitará aún lo poco que tiene. O sea que nosotros lo que tenemos que procurar es hacer algo al respecto. ¿Mm? Esto es lo que dije recién, lo paso. Y un regalo especial que está mencionado ahí, que cuando lo leí, la verdad que es muy, muy poderoso lo que está diciendo, es que en realidad si nosotros nos encargamos de hacer esto, de permanecer unidos a Jesús y hacer las cosas que Él nos dice, entonces dice, ustedes pueden pedir cualquier cosa que quieran y yo la voy a hacer. En el mismo pasaje dice que Él lo va a hacer
para glorificar al Padre y que el Padre, para glorificarlo a Él, le va a hacer caso. Y es más, dice en ese mismo pasaje que nosotros podemos pedir directamente al Padre y que no necesitamos pedirle a Él para que le pida al Padre. Nosotros podemos pedirle directamente porque el Padre nos ama profundamente a los que creímos en Jesús y recibimos su mensaje. Él nos ama profundamente y que Él quiere directamente darnos las cosas. Entonces, imagínense lo poderoso que es que si nosotros vamos haciendo estas cosas, entonces Él, en cualquier cosa que pidamos, nos va a hacer caso. O sea, podemos pedir cosas que son para el reino y podemos también pedir cosas que son para nosotros, para nuestro disfrute. Obviamente no vamos a pedir cosas malas, esas jamás Dios nos va a dar, pero podemos pedir cosas buenas para nosotros, para otros, para el reino, y como somos esas personas fructíferas, Él nos va a dar con tranquilidad todas esas cosas. Y para cerrar, lo que dice, la clave, digamos, que Jesús da como árboles, que nosotros tenemos que permanecer unidos a Él. O sea, al tronco. Está el tronco y nosotros somos la rama. Entonces, para poder recibir la savia, para poder recibir el líquido y los nutrientes y todo, tenemos que estar unidos, tenemos que estar agarrados. Y la frase que me impactó mucho a mí y se las paso a ustedes, es que es muy fuerte y es muy radical, es esta, que dice que separados de mí no pueden hacer nada. Y es impactante porque en realidad si uno se pone a pensar en las personas que no conocen nada de Dios y están ajenos a la vida de Dios, hacen un montón de cosas. Entonces uno puede pensar, si ellos hacen un montón de cosas en su vida, ¿cómo puede ser que uno no pueda hacer nada? Mínimo, de ahí para arriba, mínimo vamos a poder hacer las mismas cosas que hacen los demás. Y sí, obviamente sí, pero entonces no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a cosas que son verdaderamente fructíferas en la vida espiritual, y que realmente van a hacer algo diferente en nuestro entorno, además. Separados de Él no podemos hacer nada, así que si alguno pretende, no sé, salirse de la onda del Señor y empezar a hacer otras cosas, ya sepa de antemano que no va a progresar mucho, se va a cortar. Así que, entonces la clave es permanecer unidos a Jesús. Después, si quieren, Él en ese mismo capítulo explica maneras de permanecer unidos a Él. Pero sepan esto, todos nosotros, indefectiblemente, necesitamos dar fruto y necesitamos seguir adelante. Así que eso no solamente es trabajo de las personas que tienen ministerios públicos, sino personas, todos. Así que cada uno, ahora les toca a ustedes pensar de qué manera pueden hacer esto. Pueden dar frutos y bueno, servir a Dios